Y vamos a empezar con el estudio. Voy a orar antes otra vez. Buena te trabajo, honoruame, mapu tami huegale, mapu mujer tami ali mora ichala ichi Biblia. Na te trabajo, mapu mujer sinibi ani, sineame mapu webichiwalehu. Gracias Dios, que tenemos tu palabra, que tú nos has dado tu palabra, que tú eres un Dios bueno que nos ama y que podemos saber que tu palabra es verdad, Dios, porque tú eres verdad. Ayúdanos ahora a aprender más de ti y más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el tema de hoy es que la Biblia es suficiente. No necesitamos otra cosa. Aquí dice, Echi Biblia, que tasineware harecho namuti. No necesitamos otra cosa que la Biblia, es suficiente. Y hemos visto que la Biblia es necesario, necesitamos la Biblia y también que es completa, no falta nada en la Biblia. Puedes acercarte un poquito más. ¿Sí? Para que te escuchen bien. Entonces, sí, la Biblia es suficiente, no necesitamos otra cosa que la Biblia. Y cuando decimos que necesitamos la Biblia, que la Biblia es necesaria, no estamos diciendo que una persona necesita tener este libro así. Eso es importante tener en la casa el libro. Lo que es mucho más importante es que nosotros conozcamos el mensaje de la Biblia, lo que Dios nos quiere decir a nosotros que está escrito en la Biblia. Eso es lo que necesitamos. Y la Biblia nos enseña cómo podemos ser salvos de nuestros pecados, cómo podemos vivir con Dios para siempre, por la eternidad. Entonces debemos conocer y creer en la Biblia, lo que la Biblia nos dice, no solamente tener el libro dentro de nuestras casas. Hay muchas personas hoy que dicen, pues, la Biblia no es suficiente, necesitas algo más que la Biblia para conocer a Dios, para ser salvo de tus pecados. Necesitas algo más que la Biblia, dicen algunas personas. Y hoy vamos a ver que la Biblia es la única cosa que necesitas. La palabra de Dios es la única cosa que necesitas para ser salvo de tus pecados, para conocer a Dios, para tener la vida eterna. Entonces, eso quiere decir que la Biblia es suficiente, que no necesitamos otra cosa. Y cuando digo que la Biblia es suficiente para la salvación, para la vida cristiana o para todo, pues no encontramos aquí todas las respuestas que tú quizás quieres saber, que vienen a tu mente. La Biblia no te va a decir cómo tú puedes aprender a cocinar o cómo puedes arreglar un carro o cómo puedes aprender otro idioma. Eso no te va a enseñar la Biblia.
Na Biblia kotas mi binil ma chumrikan na tasa re chumrikan na isaria wa kere tapir namut. Pero la Biblia sí nos enseña todo lo que necesitamos saber para conocer a Dios y ser salvos de nuestros pecados y para vivir como cristianos. Y podemos leer algo de la Biblia, como está descrita en la Biblia. Les voy a leer unos versículos y lo puedo leer también en Rarámuri, y después tengo aquí. Y así nos dice en Salmo 19, los versículos 7 a 11. Nos dice ahí: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Así lo dice en la Biblia en español, y tengo aquí una traducción de algunos salmos en Rarámuri de Bocoina. Y de Bocoina, eso sí lo puedo entender, es muy parecido al Rarámuri de Nararachi también. Y así lo dice: Ali we onoruame nula lila ko ne we sebali sematihu. Ali ne we kanilata la mujer. Ali we onoruame nula lila ko ne we alabehu. Mapugiti ne we alabe natali ya ne sineame we laramuli etemali. Ali mapu onoruame nula ko ne we alabehu. Ali ne we kanilaka eperelata la mujer. Wel onoruame nula lila ko ne bichiwale ne we alabe raichalehu mapura mujer ne we alabe natalia ne we ala niraga bihtelua wel onoruame ne we alabehu wel ko hu mapureka ne sinibi ne ala mahaga bihtelua wel onoruame ali wel onoruame nula lila ko ne bichiwalehu ali ne suwaba wel nulali ko ne we alabehu ni heko ne we ne wale wel onoruame nulalila mapugiti ne we simirame na teamehu que tasi mapurika wel ne alabe rete oro aneliame al welko rami ne we raisa nilata mapurika wel kolomena ay kalila ali welko ayena chico rami ne we ala ruye chuyeri nali ka ne alabe oliwamami ali chuyeri nali ketasi ne alabehu ali nihe ne we ala sebale niheuka olasaka welko nima mapurika nihe ne we niwami nira. Entonces yo he entendido algo, espero que ustedes han entendido algo más, pero así nos dice la palabra de Dios, que es perfecta, tiene todo lo que necesitamos. Y hoy quiero que vamos a ver que cómo la Biblia es suficiente. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la Biblia es suficiente. En otra ocasión hemos visto qué significa que la Biblia es inspirada por Dios, que está dado por su boca, del aliento de su boca. Las palabras aquí en este libro vienen de la boca de Dios. Y en ese contexto quiero ver otra vez el versículo que hemos visto en esto y ver qué nos enseña de lo que es la Biblia. En 2 de Timoteo 3, 14. Segundo Timoteo,
No sé si me puede traducir versículo por versículo. 14 dice, Pablo está escribiendo a Timoteo, está diciendo, persiste en las cosas que has aprendido, sigue en esas cosas. Y dice en 15, que desde niño tú has sabido las sagradas escrituras. Y esas palabras de Dios te van a llevar a la sabiduría que lleva a la salvación. Vas a recibir todo lo que necesitas saber para ser salvo. Y Él nos dice cómo seremos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Después dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. También es útil para reprender, para corregir. Y al fin dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Que está listo para toda buena obra. Estos versículos, el primer versículo 15, nos dice en primer lugar que la Biblia es suficiente para la salvación. Es todo lo que necesitas para saber cómo ser salvo, cómo ser hijo de Dios. Y así la Biblia es suficiente para la cosa más importante de tu vida. Es la cosa más importante que cada uno necesitamos saber, que somos salvos de nuestros pecados, que somos perdonados de nuestros pecados, que somos rectos delante de Dios y podemos tener comunión con Dios. La Biblia nos enseña cómo podemos tener nuestros pecados perdonados de Dios. Y cómo podemos también tener comunión con Dios y vivir con Él para siempre, con vida eterna en el cielo. Y para ser salvo no necesitas ningún otro libro que este libro. En otro estudio hemos hablado que las Biblias católicas también tienen libros que se llaman los apócrifos, que no se encuentran en nuestras Biblias cristianas. Pero esas Biblias no necesitamos, no son inspiradas de Dios, no son necesarios para nosotros. La Biblia contiene 66 libros que vienen de la boca de Dios, que son para nosotros, que son suficientes para nosotros. Tampoco no necesitamos, como otros grupos religiosos llamados los mormones, dicen, pues tú necesitas la Biblia y también necesitas otro libro que se llama el libro de Mormón, que necesitas para ser salvo, para conocer la voluntad de Dios. El libro de Mormón no viene de Dios, no es inspirado por Dios, por eso no necesitamos el libro de Mormón. También es muy diferente a lo que dice la Biblia.
Es libro mormón ni un poco black nech por caña roba ni es potas con mi po iguama es po que nada con evidencia final. Para ser salvo tampoco necesitas ser miembro de una iglesia específica, tal iglesia o tal iglesia, ser parte de esa iglesia para ser salvo. No necesitas esto. Tas vidian pikarwa na aplikam po na ki tas iglesia vidian pikarwa ni hapna na po po na tamima ka tamima. Hay muchos pastores o predicadores falsos que dicen, si quieres ir al cielo, si quieres conocer a Dios, solo puedes ser salvo en nuestra iglesia y no las otras iglesias. Solo nuestra iglesia. Ani luar wawi ka pastor hap kya dana ni hapne nerwawan hapna hap mapu sarwana ana chaken ni gata y narwa. Tengan cuidado si encuentran una iglesia así, porque la Biblia nos dice que la salvación no es en una iglesia, sino es por la fe en Jesucristo, como nos dice su palabra. Por ejemplo, quizás han escuchado de los testigos de Jehová. Ellos enseñan que para ser salvo necesitas ser miembro de su iglesia, ser bautizado por su iglesia. Ellos enseñan que para ser salvo tú necesitas hacer buenas obras. Pero la Biblia nos dice que no podemos ser salvos por nuestras obras, solo por la fe en Jesucristo. También los mormones dicen algo muy parecido, que necesita ser miembro solo de su iglesia, bautizado por su iglesia y también hacer buenas obras. Esas personas, los mormones, ellos se llaman la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero no son una iglesia verdadera de Jesucristo. Porque ellos no predican el verdadero evangelio de Jesucristo. Y tales iglesias o grupos que enseñan esas cosas están engañando a personas y para que esas personas no se salven, sino para que se pierden al final, porque creen algo que no es correcto. Siempre debemos creer en primer lugar lo que nos dice la palabra de Dios, no que nos dicen otras personas. También la Iglesia Católica enseña que no hay salvación fuera de su iglesia, fuera de la Iglesia Católica. Tampoco es correcto eso lo que ellos dicen. Siempre cuando nos alejamos de la palabra de Dios, entonces estamos en peligro. Si hablamos de la Iglesia Católica, en muchas cosas sí están enseñando buenas cosas porque está basado en la Biblia, en la palabra de Dios.
Tas na da ho ta ko pero de chico ta di kai na ro aplicata na ku no ki ha pani na Biblia so no ki ne la vero na. Los católicos creen que solo hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Esto todo está bien que dicen en esos asuntos. Pero en otras cosas enseñan cosas que no se encuentran en la Biblia. Como dicen que debemos orar o dar veneración a María. No se encuentra eso en la Biblia. Y muchas otras cosas que ellos enseñan que son muy en contra de lo que dice la Biblia. Entonces la salvación está en Jesucristo y no en una organización, una iglesia. Para ser salvo tú necesitas la palabra de Dios y esta palabra es suficiente para ser salvo si conoces esa palabra y crees esa palabra. Tampoco necesitas una persona especial que te puede ayudar a salvar, como un sacerdote o unos sabios o unos pastores que dicen solo por mí puedes ser salvo. No necesitamos nada de eso, solo lo que dice la Biblia. Y tampoco necesitas unas experiencias especiales. Hay algunas personas que dicen que si tú no puedes hablar en lenguas con otro idioma, entonces tú no puedes ser salvo. Esto tampoco es correcto, ¿no? Eso no que enseña la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para la salvación. Solo debemos conocer y creer el mensaje del Evangelio que se encuentra en este libro, en la Biblia. Y la Biblia también es suficiente para nosotros para vivir la vida cristiana. Si tú crees en Jesucristo y tienes dudas, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir mi vida como cristiano? No tienes que buscar a otros libros. Toda la enseñanza de Dios se encuentra aquí en este libro. La palabra de Dios nos dice, el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir según la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos vivir para recibir la bendición de Dios en nuestra vida? Y también para eso es solo este libro que necesitas, no necesitas otros libros. Sí, también hay otros libros buenos que de personas que han estudiado la Biblia, que han escrito sobre matrimonio, sobre cómo vivir como cristianos, sobre la familia, y tienen buenos consejos que ellos han aprendido de la Biblia, pero no pueden enseñar otras cosas nuevas que no se encuentran en la Biblia.
Echi na Biblia pera tundrigo abajo de la pide na kasine capricaba de familia de matrimonio la capricados ne ayuda. Sí, y tampoco necesitamos otras organizaciones especiales, otras iglesias especiales, otras personas especiales que dicen, nosotros podemos darte más que necesitas que solamente la Biblia. No necesitas escuchar a una persona quizás que se llama profeta o apóstol o que te dice, yo tengo una palabra de Dios para ti. Dios, si te quiere hablar a ti, no te va a hablar por otra persona de decirte un mensaje, sino Él te habla por medio de la Biblia, de su palabra escrita. Y también cuando la Biblia está predicada, la palabra de Dios, Dios nos habla por eso también. Pero ninguna persona, ni yo tampoco puedo decir a alguno de ustedes, Dios me ha dicho que tú tienes que hacer esta cosa. Lo único que otros pueden decir es, Dios nos ha dicho en su palabra que debemos vivir así, entonces también tú debes vivir así como nos dice en la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para todas nuestras necesidades. Entonces, si te encuentras aquí este día y tú no estás seguro si tú eres salvo o no, o cómo puedes ser salvo, mira en primer lugar a la palabra de Dios. O si no sabes leer o no entiendes lo que leas, también puedes preguntar a mí o otro hermano, otro cristiano que ya conoce que es el Evangelio, que nos enseña la Biblia. Y si quieres vivir según la voluntad de Dios, agradar a Dios, recibir su bendición en tu vida, entonces mira en primer lugar a su palabra. Conoce su palabra y hazlo, Dios nos dice en su palabra. Dios nos promete bendición en nuestras vidas si seguimos en sus pasos, si somos obedientes a sus mandamientos. También si tienes situaciones difíciles en tu vida y tú no sabes qué hacer en estas situaciones, también tú puedes mirar en la Biblia que nos da la verdad, nos da el consejo. Y siempre cuando leas o escuchas la Biblia, tú puedes orar a Dios y decirle, Dios, ayúdame a entender lo que tú me quieres decir en tu palabra. Hace unos 500 años atrás, en mi país, de donde vengo yo, en Alemania, había un hombre muy famoso con el nombre Martín Lutero.
Y él ha dicho esto, entre muchas cosas que él ha dicho escrito, él ha dicho, la palabra es la palabra de vida. Es la palabra de verdad. Es la palabra de luz. Es la palabra de paz. Es la palabra de justicia. Es la palabra de salvación. Es la palabra de gozo. Es la palabra de libertad. Y de sabiduría, de poder, de gracia, de gloria y de cada bendición. Es esta palabra. Por eso el consejo de mí, el consejo de Dios también que es para nosotros que estemos firmemente enraizados en esta palabra. Si estamos firmes dentro de esta palabra, que leemos fielmente cada día de la palabra de Dios para conocer más la palabra de Dios. Y por eso quiero animarles, si tienen una Biblia en casa, que la lean cada día algo de la Biblia. Si no tienen una Biblia, hablan conmigo o pasen aquí en la mesa. Hay algunos libritos de la Biblia que pueden llevarse a la casa. Si no sabes leer, hay maneras para también escuchar la palabra de Dios en tu celular, si tienes un celular. Y puedes asistir a la iglesia y reuniones como esto, y por eso me alegro que están aquí también en este día para escuchar más de la palabra de Dios. Quizás tienes preguntas y piensas, yo no entiendo lo que dice la Biblia. Quizás quieres ser salvo, quieres tener esa paz, de tener tus pecados perdonados, pero tú dices, yo no entiendo cómo puedo llegar a este punto. O quizás estás en una situación y tú te preguntas, yo no sé cómo debo vivir y no entiendo lo que dice la palabra de Dios, no sé cuál decisión debo tomar. Si tienes cualquier pregunta en leyendo la palabra de Dios, cualquier dificultad o duda, por favor habla conmigo o otros que conoces que son cristianos para que te puedan ayudar a conocer lo que nos dice Dios en su palabra. Muy bien, la Biblia es suficiente, es todo lo que necesitamos. Vamos a orar. Nuestro Padre, te doy las gracias que tú nos has dado un libro precioso, un libro que tiene un valor mucho más grande que cualquier otra cosa en este mundo. Es por medio de este libro que podemos conocerte, el Dios
todopoderoso, el Dios invisible que no vemos con nuestros ojos, pero el Dios que se ha comunicado a nosotros, que quiere que nosotros conozcamos a Él. Y te pido que tú nos ayudes a leer tu palabra, a entender tu palabra, a creer en Jesucristo como nuestro Salvador, a vivir nuestra vida para tu gloria. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendiga a cada uno de nosotros. Bueno, te taraba, honoruame, mapu tami mujer tami wegale, mujer tami alimo raichala, ichi Biblia, ichi honoruame raichala. Pero koku ira sinea mehanai, mapu tamuhe we Allah machi piri mujer ani, ichi mi la Biblia. Pero koku ira sinea me ranamuri hanai, mapo sinea me we ala bichiga ena Jesucristo. Jesucristo mapo mukuli echi kuru sigitara mapo tamohe echi chati ola lila gitara tamohe. Pire kogu ira mapo tamohe we ala bete we ala nehea mo ra ichala. Pire kogu ira sinea me ranamuri hanai. En el nombre de Jesucristo, Jesucristo, voy a la guitarra. Amén.